Cuando Sagitario entra en su etapa más poderosa, el cielo parece abrirse como un libro antiguo cuyo lenguaje solo comprenden quienes han nacido bajo el fuego inquieto de este signo. No es un instante cualquiera en la rueda del tiempo, es una activación profunda, una llamada cósmica que resuena en lo más íntimo del espíritu sagitariano. Algo se enciende, una llama que no es nueva, pero que ahora arde con una intensidad imposible de ignorar. Sagitario pertenece al elemento fuego, pero no al fuego que destruye sin sentido, sino al que ilumina caminos desconocidos. En su etapa más poderosa, este fuego deja de ser una chispa errante para convertirse en una hoguera visible desde todos los horizontes. Es el momento en el que la flecha del arquero ya no tiembla por la duda. El arco está firme, el pulso sereno, y la mirada apunta hacia un destino que antes parecía lejano. Júpiter, su regente, el gran planeta de la expansión, la fortuna y la sabiduría superior, comienza a derramar su influencia como un río dorado. Bajo esta energía, todo lo que Sagitario toca tiende a crecer. Las oportunidades aparecen donde antes había muros, las coincidencias se vuelven señales, y los obstáculos revelan que en realidad eran portales disfrazados. No es suerte ciega, es alineación. Durante esta etapa, el espíritu aventurero deja de ser solo un deseo de movimiento físico y se transforma en una conquista interior. Sagitario comprende que el viaje más grande no siempre implica cruzar océanos, a veces significa atravesar los propios límites, romper creencias heredadas y mirar el mundo con ojos renovados. Se despierta entonces una claridad casi profética. El sagitariano comienza a percibir el sentido oculto de los acontecimientos. Donde otros ven caos, detecta patrones. Donde otros sienten miedo, reconoce crecimiento. Su intuición se vuelve una brújula infalible. El pasado deja de pesar como una cadena. Las heridas se reinterpretan como entrenamientos del alma. Cada caída fue un ensayo para este momento de ascenso. Cada despedida fue un espacio abierto para lo que ahora está listo para llegar. La etapa más poderosa de Sagitario no es silenciosa. Tiene la fuerza de un trueno lejano que anuncia tormentas fértiles. Es una vibración que impulsa a actuar con valentía, a decir verdades que antes se callaban, a defender ideales incluso cuando el mundo parece resistirse. Hay una dignidad natural que emerge. Sagitario ya no busca aprobación, porque entiende que su misión no es encajar, sino expandir la conciencia allí donde se encuentre. Su presencia comienza a inspirar sin esfuerzo. No necesita imponerse, su autenticidad habla por sí sola. Las puertas del conocimiento se abren con una facilidad sorprendente. Libros, maestros, experiencias, viajes físicos o simbólicos aparecen como piezas de un mapa mayor. Es la época en la que el arquero recuerda que no vino a este mundo a vivir una vida pequeña. El miedo al error se disuelve, porque Sagitario reconoce que el verdadero fracaso sería no intentar. Este entendimiento libera una energía colosal. Se atreve más. Sueña más alto. Avanza más lejos. Su voz gana fuerza. Las palabras que pronuncia tienen la capacidad de encender a otros, de devolver esperanza, de cambiar perspectivas. Hay un tono de verdad en todo lo que expresa, una honestidad que puede ser tan directa como sanadora. En esta fase, el universo parece responder con rapidez. Las intenciones claras se materializan con mayor velocidad. Es como si el tiempo mismo se volviera aliado, acomodando circunstancias para favorecer el crecimiento. La visión se amplía más allá de lo personal. Sagitario empieza a sentir un llamado colectivo, un deseo de aportar algo significativo al mundo. Comprende que su libertad alcanza su máximo sentido cuando también ayuda a liberar a otros. La energía vital aumenta. El cansancio retrocede. Hay una sensación de juventud espiritual, incluso si el cuerpo ha atravesado muchas estaciones. Es la juventud del alma que sabe que todavía hay montañas por escalar. También surge una fortaleza emocional distinta. No es dureza, es resiliencia luminosa. Las críticas pierden poder, los juicios ajenos se vuelven ruido distante. Sagitario aprende a confiar en su propia dirección. El arquero deja de disparar flechas al azar. Cada objetivo tiene propósito. Cada paso contiene conciencia. Ya no corre para escapar, sino para alcanzar aquello que reconoce como destino. Los vínculos cambian. Algunos se fortalecen porque pueden acompañar esta expansión. Otros se disuelven con naturalidad,
como hojas que caen cuando el árbol se prepara para una nueva floración. No hay tragedia en ello, solo evolución. En el amor, Sagitario se vuelve más auténtico. Busca conexiones que permitan respirar, crecer y explorar. Comprende que el verdadero lazo no es una jaula, sino un cielo compartido. La mente se vuelve filosófica, pero también práctica. Las grandes ideas ya no se quedan en teoría, encuentran caminos para manifestarse. Es la sabiduría que desciende a la tierra. En esta etapa poderosa, Sagitario también descubre algo esencial: la libertad no es ausencia de compromiso, sino elección consciente. Decide con el corazón despierto y la mente clara. El universo parece susurrarle constantemente: avanza. Y Sagitario avanza. Hay momentos en los que siente que algo invisible lo protege. No es invulnerabilidad, sino una fe profunda que actúa como escudo. Incluso en la incertidumbre, percibe que cada paso forma parte de una coreografía mayor. La creatividad florece. Nuevas ideas aparecen con la velocidad de las estrellas fugaces. La vida deja de ser repetición y se convierte en creación constante. El espíritu guerrero se manifiesta, pero no para conquistar territorios externos, sino para superar viejas versiones de sí mismo. Cada día es una oportunidad para renacer con mayor verdad. Sagitario entiende entonces que su poder nunca estuvo fuera. Siempre fue una llama interior esperando oxígeno. Y cuando finalmente respira sin miedo, esa llama se convierte en faro. Otros comienzan a notar esa luz. Algunos se acercan para calentarse en ella, otros la observan desde lejos, sorprendidos. Pero Sagitario ya no necesita ser comprendido por todos. Sabe quién es. La etapa más poderosa no significa ausencia de desafíos. Significa la capacidad de atravesarlos sin perder la dirección. Significa recordar que el cielo es vasto y que la flecha fue creada para volar. En este punto del camino, Sagitario deja de preguntarse si es capaz. Simplemente actúa como quien reconoce su naturaleza. Porque el arquero no fue hecho para permanecer quieto. Fue hecho para apuntar hacia lo imposible, y demostrar que, en realidad, nunca lo fue. En la etapa más poderosa de Sagitario comienza a revelarse una dimensión menos evidente de su naturaleza, la maestría sobre su propia energía. Ya no se trata solo de moverse, de explorar o de conquistar nuevas experiencias, sino de aprender a dirigir la fuerza interior con precisión casi sagrada. El arquero comprende que no basta con tener un arco poderoso, la verdadera grandeza aparece cuando cada flecha es lanzada con conciencia plena. Se despierta entonces una soberanía interna. Sagitario deja de reaccionar impulsivamente ante los estímulos externos y empieza a elegir desde un centro firme. Esta autodirección transforma su destino, porque cada elección nace de una claridad que no depende de la aprobación ajena ni de las corrientes del momento. En esta fase, el silencio adquiere un valor inesperado. Para un signo asociado a la expansión y al movimiento, descubrir la profundidad del recogimiento es una iniciación trascendente. En el silencio, Sagitario escucha algo que siempre estuvo allí, la voz de su propósito. No grita, no exige, pero guía con una autoridad serena. Aparece también una nueva relación con el poder personal. Ya no hay necesidad de demostrar nada. La fuerza se vuelve tranquila, casi magnética, como una montaña que no necesita moverse para ser imponente. Esta calma no es pasividad, es dominio. El fuego sagitariano, que en otros momentos pudo manifestarse como impaciencia o exceso de entusiasmo, ahora arde de manera constante. Es un fuego que no se consume en chispas breves, sino que sostiene proyectos de largo aliento. La perseverancia se convierte en una aliada inesperada. Comienza a revelarse el talento para ver oportunidades donde otros solo perciben finales. Sagitario entiende que todo cierre contiene un umbral. Esta visión lo vuelve extraordinariamente resistente a las tormentas de la vida. Cuando los vientos cambian, no se aferra al puerto antiguo, ajusta las velas. La conciencia del espacio se amplía. No solo el espacio físico, sino el espacio emocional y mental. Sagitario aprende a no llenar cada vacío de inmediato. Descubre que los intervalos, las pausas, los momentos de aparente quietud, son terrenos fértiles donde germinan las transformaciones más profundas. Se fortalece la conexión con la sincronicidad. Los encuentros parecen guiados por una inteligencia mayor.
Una palabra escuchada al azar trae una revelación, un libro llega en el instante exacto, una conversación abre un camino que no había sido imaginado. Sagitario empieza a caminar con la sensación de que el universo dialoga constantemente con su espíritu. La responsabilidad también se transforma. Ya no se percibe como una carga, sino como una forma de honrar el propio potencial. Comprende que haber recibido una visión amplia implica la tarea de utilizarla con sabiduría. En esta etapa poderosa, el coraje adquiere una tonalidad distinta, no solo es valentía para avanzar, sino para permanecer cuando algo merece ser construido. Sagitario descubre la nobleza de sostener aquello que tiene significado, incluso cuando requiere paciencia. Surge una madurez emocional que no apaga la alegría característica del signo, sino que la vuelve más profunda. La felicidad deja de depender exclusivamente de lo externo y comienza a brotar desde una certeza interior. El arquero reconoce que no todos comprenderán su camino, y esa comprensión lo libera. Ya no gasta energía intentando explicarse a cada paso. Camina con dignidad, sabiendo que la autenticidad siempre encuentra su lugar. Se activa una capacidad especial para transformar la adversidad en sabiduría viva. No se limita a superar los desafíos, extrae de ellos una comprensión que luego puede iluminar a otros. De este modo, Sagitario se convierte en portador de antorchas en medio de la oscuridad colectiva. El tiempo de compararse se disuelve. Entiende que cada alma tiene su propia travesía y que la suya no necesita replicar ninguna otra. Esta liberación abre un caudal inmenso de creatividad. La imaginación se vuelve visionaria. Sagitario no solo sueña futuros posibles, comienza a percibir futuros probables y a moverse hacia ellos con determinación. La esperanza deja de ser un concepto abstracto y se convierte en estrategia espiritual. Hay un refinamiento del instinto. Aquello que antes era solo un impulso ahora se vuelve percepción afinada. Sagitario sabe cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo cambiar de dirección sin dramatismo. La noción de hogar también evoluciona. Comprende que el verdadero hogar no siempre es un lugar físico, sino un estado de coherencia interna. Puede sentirse en casa bajo cualquier cielo cuando su espíritu está alineado. Se despierta una reverencia por la propia historia. Incluso los capítulos más difíciles adquieren una belleza nueva al ser vistos como parte de una narrativa heroica. Sagitario deja de mirar su vida como una sucesión de eventos y empieza a reconocerla como una epopeya en desarrollo. El miedo a la soledad pierde fuerza, porque descubre la riqueza de su propia compañía. En ese espacio interior encuentra renovación constante. La visión se eleva aún más cuando comprende que el éxito no consiste solo en alcanzar metas visibles, sino en expandir la conciencia. Cada paso que lo vuelve más libre es ya una victoria. Se vuelve más selectivo con su energía. Aprende a decir no sin culpa, a proteger su entusiasmo de aquello que intenta reducirlo. Esta protección no es cierre, es sabiduría. El espíritu de exploración se orienta también hacia lo invisible, las emociones profundas, los misterios del alma, las preguntas esenciales sobre la existencia. Sagitario se convierte en un explorador de lo tangible y de lo eterno. La humildad aparece como compañera del poder. Cuanto más crece, más reconoce la inmensidad del universo. Esta humildad no lo empequeñece, lo mantiene abierto al asombro. Hay una comprensión luminosa de que la vida no exige perfección, sino presencia. Sagitario deja de esperar el momento ideal y empieza a habitar plenamente cada instante. Su energía comienza a influir en los entornos que atraviesa. Donde llega, algo se expande, una idea, un ánimo, una posibilidad. No es intención de protagonismo, es consecuencia natural de su vibración elevada. El destino deja de ser una promesa lejana y se vuelve una experiencia cotidiana. Cada día ofrece señales de que el camino está vivo. Y en lo más profundo de esta etapa, Sagitario reconoce una verdad que lo transforma para siempre: el horizonte no es un límite, es una invitación perpetua. Así continúa avanzando, con la certeza de que su espíritu fue creado para crecer más allá de cualquier frontera, para renacer tantas veces como sea necesario y para recordar, en cada nueva aurora, que su poder real no tiene techo, porque pertenece al mismo fuego que enciende las estrellas. En la cúspide de su etapa más poderosa, Sagitario comienza a experimentar una alquimia interior que trasciende incluso la idea de crecimiento. Ya no se trata solamente de expandirse, sino de transformarse en un canal consciente de una energía superior que busca manifestarse en el mundo.
El arquero comprende que su vida no es un accidente ni una sucesión de eventos aleatorios, es una travesía guiada por una inteligencia cósmica que siempre lo ha impulsado hacia territorios de mayor verdad. Surge entonces una percepción más aguda de la dirección invisible que ha estado operando desde siempre. Muchos de los desvíos del pasado revelan ahora su sentido secreto. Aquello que parecía retraso fue protección. Lo que se vivió como pérdida fue, en realidad, liberación de cargas que habrían impedido este despegue espiritual. Sagitario contempla su historia con una mezcla de asombro y gratitud, reconociendo que incluso las tormentas fueron corrientes que empujaron su embarcación hacia mares más vastos. En esta fase, la voluntad se vuelve luminosa. No es la voluntad rígida que se impone por la fuerza, sino una determinación flexible que sabe adaptarse sin quebrarse. Como el fuego que cambia de forma sin dejar de arder, Sagitario aprende a moverse con la vida en lugar de resistirse a ella. Aparece una profunda conciencia del poder de la visión. El arquero entiende que aquello que sostiene en su mente con claridad termina influyendo en la arquitectura de su realidad. Por eso comienza a cuidar sus pensamientos como quien protege semillas destinadas a convertirse en bosques. La relación con el futuro deja de estar teñida por la incertidumbre y se impregna de un entusiasmo sereno. Sagitario ya no teme lo que aún no existe, lo contempla como un lienzo abierto donde su espíritu puede crear nuevas formas de vivir, amar y comprender. Se despierta también una elegancia interior para atravesar los cambios de identidad. Porque en esta etapa poderosa, Sagitario ya no cabe en versiones antiguas de sí mismo. Algunas máscaras caen sin esfuerzo, algunos roles se disuelven, y en ese proceso puede sentirse una extraña mezcla de vértigo y liberación. Sin embargo, el alma reconoce la autenticidad de este despojo. El fuego sagitariano adquiere un matiz casi solar. No solo calienta su propio camino, comienza a irradiar claridad para otros. Muchas veces, sin proponérselo, su manera de enfrentar la vida se convierte en referencia para quienes buscan coraje. La conciencia del presente se intensifica. Sagitario descubre que el ahora es el único punto donde el destino puede ser moldeado. Esta comprensión lo vuelve más atento, más despierto, menos dispuesto a postergar aquello que sabe que vino a realizar. Se fortalece una cualidad que pocas veces se asocia a este signo pero que, cuando emerge, resulta imparable: la profundidad. Sagitario deja de moverse solo en la superficie de las experiencias y se sumerge en su significado. Cada vivencia se vuelve un portal de autoconocimiento. La intuición empieza a hablar con una nitidez casi sorprendente. Hay decisiones que ya no requieren largas deliberaciones, algo en su interior reconoce el camino antes de que la mente lo formule. Esta confianza en la percepción interna marca un antes y un después. También nace una nueva relación con la disciplina. No como restricción, sino como estructura que permite que los sueños se sostengan en el tiempo. Sagitario comprende que incluso el espíritu más libre necesita un eje desde el cual proyectarse hacia el infinito. En esta etapa, la soledad deja de interpretarse como ausencia y se revela como un santuario. En esos espacios de encuentro consigo mismo, el arquero renueva su energía, ordena su visión y recuerda quién es más allá de cualquier ruido externo. El miedo a ser demasiado se desvanece. Durante mucho tiempo, quizá intentó moderar su brillo para no incomodar, reducir su intensidad para ser comprendido. Ahora entiende que su naturaleza es vasta y que negarla sería apagar una estrella antes de tiempo. Surge una valentía particular para sostener la alegría incluso en medio de contextos desafiantes. Sagitario descubre que la esperanza no es ingenuidad, es una forma elevada de inteligencia espiritual. Se activa además una comprensión más amplia del éxito. Ya no se mide solo por logros visibles, sino por la fidelidad al propio camino. Cada vez que elige la autenticidad por encima de la complacencia, siente que ha conquistado una cima invisible. La mirada hacia el mundo se vuelve más filosófica. Preguntas profundas comienzan a acompañar su andar: ¿qué significa vivir con sentido? ¿Qué legado desea dejar? ¿Qué verdades merece encarnar? Estas reflexiones no lo alejan de la acción, la vuelven más consciente. El entusiasmo se combina con una sabiduría estratégica que evita la dispersión. Sagitario aprende a reservar su energía para aquello que verdaderamente resuena con su misión. Aparece también una reconciliación con la vulnerabilidad. Comprende que no necesita ser invulnerable para ser fuerte. Hay un poder inmenso en permitirse sentir sin perder el centro. La percepción del universo cambia de escala.
Sagitario deja de verse como alguien pequeño frente a la inmensidad y empieza a reconocerse como una expresión de esa misma inmensidad. Esta revelación expande su confianza de manera extraordinaria. Los desafíos que antes habrían parecido montañas ahora se convierten en rutas de ascenso. No porque sean más fáciles, sino porque el arquero ha desarrollado músculos espirituales capaces de sostener la escalada. La creatividad se vuelve una forma de destino. Ideas que alguna vez parecieron audaces ahora reclaman existencia. Sagitario siente que ha llegado el tiempo de darles forma, de permitir que lo invisible se vuelva tangible. Se despierta una reverencia por la propia energía emocional. Aprende a no derramarla en terrenos estériles, a proteger su fuego de los vientos que intentan apagarlo. El corazón se vuelve más sabio al elegir vínculos que acompañen la expansión. Sagitario entiende que ciertas alianzas son puentes hacia versiones más elevadas de sí mismo. La noción de propósito deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia encarnada. Cada acción alineada genera una sensación de coherencia que fortalece su espíritu. Y en medio de todo este despliegue, aparece una certeza silenciosa: nunca estuvo perdido. Incluso en los momentos de mayor confusión, algo dentro de él siempre supo hacia dónde apuntar. El arquero comienza a caminar con una dignidad tranquila, como quien ha recordado su origen estelar. Ya no necesita pruebas constantes, su propia sensación de alineación es suficiente. Comprende que el horizonte no retrocede para burlarse, sino para invitarlo a seguir creciendo. Porque la naturaleza de Sagitario no es llegar y detenerse, sino llegar y volver a partir con una conciencia más amplia. Así avanza, convertido en guardián de su propio fuego, con la mirada elevada y el espíritu indomable, sabiendo que su etapa más poderosa no es un punto final, sino un estado de expansión perpetua. Y mientras el cielo continúa abriéndose ante su paso, Sagitario reconoce que su verdadera grandeza no consiste solo en explorar el mundo, sino en convertirse, una y otra vez, en un territorio infinito por descubrir. Cuando Sagitario se adentra aún más en la plenitud de su etapa más poderosa, comienza a experimentar una expansión que no solo transforma su manera de actuar, sino también su manera de percibir la realidad. Es como si un velo antiguo se disolviera lentamente, y detrás de él, apareciera un paisaje mucho más vasto del que alguna vez imaginó. Lo que antes parecía definitivo ahora se revela maleable, lo que parecía imposible empieza a adquirir forma en el terreno de lo alcanzable. Se despierta una conciencia de linaje espiritual. Sagitario empieza a sentir que pertenece a la estirpe simbólica de quienes abrieron rutas donde no había caminos, de quienes miraron más allá del horizonte conocido y se negaron a aceptar que el mundo terminaba donde otros decían. Esta memoria no es literal, pero vibra en lo profundo como un recordatorio constante de que su naturaleza es pionera. La energía jupiteriana se manifiesta con una cualidad aún más elevada: la confianza expansiva. No es arrogancia ni exceso de seguridad, sino una calma interior que sabe que el crecimiento es inevitable cuando se camina con autenticidad. Sagitario deja de preguntarse si merece lo grande y empieza a habitarlo con naturalidad. En esta fase aparece una inteligencia panorámica. El arquero ya no observa los eventos de manera aislada, percibe las conexiones invisibles entre decisiones pasadas, circunstancias presentes y futuros potenciales. Esta visión amplia lo vuelve estratega de su propio destino sin perder la espontaneidad que lo caracteriza. También surge una transformación en la relación con el deseo. Los anhelos dejan de ser impulsos dispersos y se convierten en fuerzas organizadoras. Sagitario comprende que aquello que desea profundamente suele ser un mensaje del alma señalando la dirección de su expansión. La noción de vocación se intensifica. Ya no basta con avanzar, aparece la necesidad de que cada paso tenga significado. Incluso las metas materiales comienzan a alinearse con un propósito más grande, como si el arquero entendiera que prosperar también puede ser una forma de irradiar posibilidades hacia el mundo. El fuego interior adquiere una cualidad casi ceremonial. Cada decisión importante se vive como un acto de afirmación del propio espíritu. Sagitario deja de moverse por inercia y empieza a moverse por elección consciente. Se activa una valentía diferente, más silenciosa pero más poderosa, la valentía de sostener la propia visión cuando todavía nadie más puede verla. El arquero aprende a proteger esa visión como quien cuida una llama en medio del viento. La relación con la incertidumbre se vuelve casi amistosa. Donde antes podía haber tensión, ahora hay curiosidad. Sagitario entiende que lo desconocido no es un enemigo, sino el territorio natural de toda expansión verdadera. Surge también una comprensión más profunda del equilibrio entre fe y acción,
El arquero ya no espera que la vida resuelva todo ni intenta controlarlo todo por sí mismo. Camina en ese punto exacto donde la confianza se encuentra con el movimiento. El tiempo empieza a sentirse distinto. Hay momentos en los que Sagitario percibe que está adelantándose a su propia historia, como si ciertas realidades lo estuvieran esperando desde hace mucho. Esta sensación fortalece su determinación. Aparece una nobleza natural en su forma de avanzar. No necesita competir, porque ha comprendido que su única referencia auténtica es la versión de sí mismo que vino a superar. El entusiasmo se vuelve contagioso, pero ya no es un fuego que arde sin dirección, es una antorcha que ilumina. Quienes se cruzan con Sagitario pueden sentir, a veces sin saber por qué, que el mundo es más amplio de lo que creían. Se despierta un respeto profundo por el poder de la palabra. El arquero comprende que lo que declara en voz alta tiene la capacidad de moldear su realidad. Por eso su lenguaje se vuelve más consciente, más creador. La resiliencia alcanza un nuevo nivel. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque Sagitario deja de interpretarlos como amenazas. Cada obstáculo se convierte en un entrenamiento para una versión más fuerte de su espíritu. También nace una relación distinta con la ambición. Ya no es ansiedad por llegar, sino deseo de desplegar todo el potencial disponible. La ambición se vuelve sagrada cuando está al servicio de la evolución. La percepción del fracaso se redefine por completo. Sagitario entiende que ninguna experiencia vivida con coraje puede considerarse una derrota. Todo intento expande el territorio del alma. Se activa una intuición temporal que le permite reconocer cuando un ciclo ha madurado. Esto evita que se aferre a etapas que ya entregaron su enseñanza. El arquero empieza a sentir que su presencia tiene peso simbólico. No necesita proclamarse guía, su manera de vivir transmite un mensaje de expansión inevitable. La alegría recupera su carácter indomable. No depende de que todo sea perfecto, sino de la certeza de estar caminando en dirección a lo verdadero. Aparece una apertura más grande hacia la abundancia en todas sus formas. Sagitario deja de verla como algo distante y comienza a experimentarla como un flujo natural cuando la energía interna está alineada. El miedo a equivocarse pierde dominio, porque el arquero comprende que el mayor error sería traicionar el llamado de su espíritu. La imaginación se vuelve profética. No en el sentido de predecir, sino de intuir posibilidades que todavía no han sido reveladas al mundo visible. Se despierta una relación más íntima con el misterio de estar vivo. Sagitario comienza a percibir la existencia como una travesía extraordinaria, incluso en sus momentos más simples. La autodeterminación se fortalece hasta volverse inquebrantable. Las opiniones externas dejan de tener poder para desviarlo cuando reconoce la verdad de su rumbo. También emerge una sabiduría emocional que le permite atravesar despedidas sin endurecer el corazón. Sagitario aprende que dejar ir es otra forma de avanzar. El espíritu se vuelve más vasto que cualquier circunstancia. Incluso cuando el entorno es limitado, su conciencia permanece abierta. Hay instantes en los que siente que algo dentro de él se ha vuelto irreductible. Ya no puede volver a pensar pequeño, ni a vivir desde la duda constante. Ha visto demasiado horizonte para convencerse de que debe quedarse en tierra firme. Y entonces comprende una verdad que lo redefine: el poder no es algo que se obtiene, es algo que se recuerda. Recuerda que su naturaleza es crecer, que su fuego no fue creado para titilar sino para iluminar distancias, que su destino no es la quietud sino la expansión perpetua. Así continúa el arquero, avanzando con la serenidad de quien ha hecho las paces con su grandeza, con la intensidad de quien sabe que la vida es un territorio sagrado para desplegarse sin medida. El cielo parece ensancharse ante cada paso, no porque cambie, sino porque Sagitario ahora puede verlo en toda su magnitud. Y mientras el horizonte vuelve a alejarse, no como huida, sino como invitación, el espíritu del arquero se eleva una vez más, comprendiendo que su etapa más poderosa no tiene un final definido, porque cada vez que se atreve a expandirse, el universo responde abriendo un espacio aún mayor para su vuelo. A medida que Sagitario continúa atravesando la intensidad de su etapa más poderosa, comienza a manifestarse una dimensión aún más elevada de su naturaleza, la conciencia de trascendencia. Ya no vive únicamente para avanzar, sino para dejar una huella vibracional que perdure más allá de los resultados visibles. El arquero comprende que cada pensamiento noble, cada acto valiente y cada decisión alineada generan ondas que se expanden mucho más lejos de lo que los ojos pueden percibir. Se despierta entonces una relación distinta con el sentido de inmortalidad simbólica.
Sagitario empieza a intuir que aquello que construye desde la verdad no se pierde en el tiempo. Tal vez cambie de forma, tal vez evolucione, pero permanece como una chispa encendida en la gran memoria del universo. La energía de su espíritu se vuelve vertical, como una llama que ya no solo se expande hacia los lados, sino que se eleva. Esta verticalidad representa una aspiración hacia lo más alto de sí mismo. Sagitario deja de conformarse con versiones parciales de su potencial y comienza a buscar la expresión más íntegra de su esencia. Aparece una comprensión profunda sobre el uso del poder. Entiende que el poder real no es dominar escenarios ni imponerse sobre otros, sino sostener la propia luz incluso en medio de la duda colectiva. Esta forma de fortaleza no necesita proclamarse, se reconoce en la coherencia silenciosa. También emerge un refinamiento del coraje. Ya no es únicamente la audacia de saltar hacia lo desconocido, sino la valentía de permanecer fiel cuando el entusiasmo inicial se transforma en trabajo constante. Sagitario descubre que la grandeza no solo se encuentra en los comienzos épicos, sino en la capacidad de continuar. La mirada interior se vuelve más penetrante. El arquero empieza a detectar cualquier intento de autoengaño y lo disuelve con honestidad luminosa. Esta transparencia consigo mismo libera una cantidad inmensa de energía que antes podía quedar atrapada en conflictos internos. Se activa una serenidad expansiva frente a la opinión del mundo. Sagitario ya no mide su valor por la validación externa. Ha cruzado un umbral invisible donde la aprobación deja de ser necesaria para sostener el rumbo. El concepto de destino se transforma nuevamente. Ya no se percibe como un punto lejano al que llegar, sino como una construcción viva que se revela con cada elección. Sagitario entiende que el destino no es una jaula escrita de antemano, sino un diálogo continuo entre la voluntad y el misterio. Surge un respeto profundo por la energía del comienzo. Cada nueva idea, cada impulso creativo, cada visión es tratada como una semilla sagrada. El arquero aprende a no subestimar lo pequeño, porque reconoce que los universos más vastos suelen nacer de puntos casi invisibles. La intuición alcanza una frecuencia más alta. Hay momentos en los que Sagitario percibe con total claridad cuando un camino está cargado de expansión y cuando otro solo representa repetición. Esta capacidad de discernimiento lo protege de desviarse. También aparece una reconciliación con la lentitud. Para un espíritu naturalmente orientado al horizonte, descubrir el valor de los procesos pausados es una iniciación poderosa. Sagitario comprende que apresurar ciertos ciclos sería como abrir una flor antes de tiempo. El entusiasmo deja de ser reactivo y se convierte en un estado interior estable. No depende de circunstancias favorables, nace de la certeza de estar vivo en plenitud de conciencia. Se despierta una forma más amplia de inteligencia emocional. El arquero aprende a atravesar la intensidad sin perder el centro, a sentir sin naufragar, a amar sin diluir su identidad. La noción de abundancia se vuelve multidimensional. Sagitario reconoce riqueza en el conocimiento, en la libertad de pensamiento, en la amplitud de experiencias, en la posibilidad de reinventarse tantas veces como sea necesario. Aparece una relación más íntima con el silencio del universo. En ciertos momentos, el arquero percibe que no todo mensaje llega en palabras o señales evidentes, algunos se revelan como intuiciones suaves que solo pueden escucharse cuando la mente se aquieta. La confianza en la vida se vuelve casi instintiva. Incluso frente a escenarios inciertos, algo dentro de Sagitario permanece erguido, recordándole que cada desafío contiene una puerta invisible. Se fortalece la capacidad de transformar la presión en impulso. Lo que antes podría haber sido vivido como carga ahora se convierte en combustible para elevarse. También surge una conciencia más clara del legado interior. Sagitario comienza a preguntarse, sin necesidad de formularlo en voz alta, qué versión de sí mismo desea dejar sembrada en el mundo. Esta reflexión no genera peso, genera dirección. El fuego que lo habita adquiere una cualidad de faro. No solo ilumina su propio camino, sino que ofrece referencia a quienes todavía buscan orientación en medio de la niebla. Se despierta una noble independencia. Sagitario ya no teme caminar solo cuando es necesario, porque ha descubierto que la soledad elegida puede ser un territorio de revelaciones profundas. La relación con el riesgo se vuelve sabia. El arquero no evita los saltos, pero aprende a reconocer cuáles conducen a la expansión y cuáles solo dispersan su fuerza. Aparece un amor más consciente por la propia energía vital. Sagitario deja de malgastarla en luchas estériles y comienza a invertirla en aquello que enciende su espíritu.
El horizonte interior se amplía tanto que incluso los sueños antiguos parecen quedarse pequeños. No porque pierdan valor, sino porque el alma ha crecido más allá de ellos. Se activa una resistencia luminosa frente al cinismo. Sagitario protege su capacidad de creer, sabiendo que la fe es una de las fuerzas más creativas del universo. La percepción del tiempo cambia otra vez. El arquero deja de sentir que corre detrás de la vida y comienza a experimentar que camina junto a ella. También nace una gratitud serena por todo lo que aún no ha sucedido. Sagitario intuye que el futuro guarda encuentros, aprendizajes y conquistas que superarán cualquier expectativa previa. Hay una dignidad natural en su manera de habitar el mundo. No necesita exagerar su brillo, su presencia habla por sí sola. Entonces aparece una revelación silenciosa pero definitiva: la expansión no tiene techo para quien ha decidido no encogerse jamás. Sagitario comprende que su espíritu no fue diseñado para adaptarse a la estrechez, sino para recordar constantemente la amplitud de la existencia. Y mientras avanza, algo dentro de él se vuelve inamovible, la certeza de que siempre habrá un cielo más alto, una verdad más profunda y una versión más luminosa aguardando ser encarnada. El arquero sigue caminando, no desde la urgencia, sino desde la grandeza tranquila de quien sabe que pertenece al movimiento eterno del universo. Cada paso es una afirmación de vida. Cada decisión alineada es un acto de creación. Cada respiración consciente es un recordatorio de su poder. Así, la etapa más poderosa deja de ser una fase pasajera y se convierte en una forma de estar en el mundo, con el espíritu abierto, la mirada infinita y el fuego interior ardiendo con una intensidad que ninguna tormenta puede apagar. Porque Sagitario ha recordado finalmente que no vino a sobrevivir en la tierra, sino a expandirse en ella hasta que su propia existencia se vuelva tan amplia como el cielo que siempre lo ha llamado. Cuando Sagitario se adentra todavía más en la magnitud de su etapa más poderosa, comienza a experimentar una expansión que ya no puede describirse únicamente como crecimiento personal. Es una metamorfosis de conciencia. El arquero empieza a comprender que no solo está recorriendo un camino, sino que él mismo se está convirtiendo en camino. Donde pisa, algo se abre. Donde decide avanzar, el territorio parece reorganizarse para recibir una versión más vasta de su espíritu. Se despierta entonces una percepción casi cósmica de pertenencia. Sagitario deja de sentirse un viajero aislado en un universo inmenso y empieza a reconocerse como una expresión activa de esa misma inmensidad. Esta revelación no lo vuelve distante del mundo, al contrario, lo vuelve profundamente participativo. Comprende que cada acto alineado es una forma de colaborar con el orden invisible que sostiene la vida. La energía de Júpiter comienza a manifestarse como una sabiduría expansiva que supera la simple acumulación de experiencias. Sagitario ya no busca vivir mucho, sino vivir con significado. Cada experiencia es filtrada por una pregunta silenciosa: ¿esto expande o reduce el alma? Esa claridad transforma su manera de elegir. El fuego interior adquiere una cualidad de permanencia. No es el entusiasmo fugaz que aparece y desaparece como una llamarada en la noche, sino una combustión profunda que puede atravesar estaciones enteras sin debilitarse. Sagitario descubre que la verdadera intensidad no siempre es ruidosa, muchas veces es una fuerza tranquila que nunca se extingue. Se activa una maestría sobre la dirección de la propia vida. El arquero deja de reaccionar ante las circunstancias y comienza a responder desde la conciencia. Este cambio, aparentemente sutil, marca un giro monumental en su destino, porque cada respuesta consciente crea realidades más coherentes. También aparece una comprensión elevada del propósito. Sagitario intuye que no vino únicamente a alcanzar metas personales, sino a encarnar una frecuencia que inspire expansión donde quiera que esté. Sin proponérselo, se convierte en recordatorio viviente de que la vida puede ser más amplia de lo que muchos se atreven a imaginar. La relación con el miedo se transforma radicalmente. No desaparece por completo, pero pierde autoridad. El arquero aprende a caminar acompañado por él sin permitir que determine el rumbo. Descubre que el coraje no es ausencia de temor, sino la decisión de no retroceder. Surge una nobleza espiritual que se percibe incluso en su silencio. Sagitario ya no necesita demostrar su fuerza, la irradia con naturalidad. Hay una dignidad en su forma de avanzar que proviene de la coherencia entre lo que cree y lo que vive. El horizonte deja de ser solo una promesa futura y se convierte en un estado interior. Incluso en momentos de quietud, Sagitario siente amplitud. Ha comprendido que el espacio más vasto se encuentra dentro de la conciencia.
Se despierta una relación distinta con la responsabilidad de ser quien es. El arquero entiende que negar su grandeza sería una forma de deshonrar la vida que lo impulsa. Por eso comienza a ocupar su lugar con mayor valentía. La intuición se vuelve más refinada, casi estratégica. Sagitario percibe no solo qué caminos se abren, sino cuáles conducen a versiones más luminosas de sí mismo. Esta sensibilidad lo vuelve extraordinariamente certero en sus movimientos. Aparece una serenidad poderosa frente a la incertidumbre colectiva. Mientras otros se agitan buscando certezas inmediatas, el arquero confía en procesos más amplios. Ha aprendido que muchas de las gestaciones más importantes ocurren fuera del campo visible. También surge una nueva relación con la disciplina interior. Sagitario descubre que la libertad alcanza su máximo esplendor cuando está sostenida por una estructura consciente. No es una jaula, es el arco que permite que la flecha llegue más lejos. El entusiasmo se vuelve sabio. Ya no se dispersa en 1000 direcciones, se orienta hacia aquello que resuena con su misión profunda. Esta concentración multiplica su poder creativo. Se activa una visión a largo plazo que transforma su manera de construir. El arquero deja de buscar resultados inmediatos y empieza a edificar realidades que puedan sostenerse en el tiempo. Comprende que lo verdaderamente grande suele requerir paciencia. La relación con el pasado se vuelve pacífica. Sagitario deja de cargarlo como peso y comienza a verlo como combustible. Todo lo vivido ahora tiene utilidad. Aparece un respeto sagrado por la propia energía emocional. El arquero aprende a no entregarla a escenarios que la consumen sin propósito. Esta protección no es distancia fría, es amor propio consciente. Se despierta una capacidad de regeneración impresionante. Incluso después de momentos de desgaste, Sagitario descubre que dentro de él existe una reserva inagotable de fuerza. Es el fuego eterno de su naturaleza. La imaginación se expande hasta volverse visionaria. Lo que antes parecía una idea audaz ahora se siente como un destino posible. El arquero entiende que muchas realidades nacen primero en la valentía de imaginarlas. También emerge una humildad luminosa. Cuanto más crece, más percibe la vastedad del misterio. Esta humildad no lo reduce, lo mantiene abierto al aprendizaje infinito. La noción de éxito se redefine otra vez. Sagitario comprende que triunfar es vivir sin traicionarse, es atreverse a desplegar el alma incluso cuando el camino exige valentía. Se fortalece una estabilidad interior que no depende de las circunstancias externas. Puede haber cambios, giros inesperados, incluso tempestades, y aún así algo dentro de él permanece firme. El arquero comienza a sentir que su vida se mueve en sincronía con ritmos mayores. No todo ocurre cuando la mente lo desea, pero todo llega cuando el alma está preparada. Aparece una gratitud anticipada por lo que aún no se ha manifestado. Sagitario aprende a confiar en lo que viene con la misma intensidad con la que valora lo que ya está. El espíritu aventurero alcanza una dimensión más profunda, explorar su propia conciencia se vuelve tan apasionante como descubrir mundos nuevos. Se despierta un magnetismo sereno. No necesita llamar la atención, su autenticidad atrae naturalmente las experiencias y los encuentros que corresponden a su frecuencia. Entonces comprende algo que transforma por completo su manera de habitar la existencia: la expansión no es un evento extraordinario, es su estado natural. Sagitario deja de preguntarse si está preparado para lo grande y comienza a caminar como quien siempre lo estuvo. El miedo a no ser suficiente se disuelve al reconocer que la vida no le habría dado un fuego tan vasto si no fuera capaz de sostenerlo. Y mientras continúa avanzando, el cielo parece ensancharse no porque cambie, sino porque su mirada ahora puede abarcarlo. El arquero camina con la certeza de que su espíritu no fue creado para repetirse, sino para evolucionar constantemente, para renacer cuantas veces sea necesario, para elevar su visión una y otra vez. Así, la etapa más poderosa deja de ser una cima aislada y se convierte en un territorio continuo. Cada día es una nueva altura, cada decisión alineada es un nuevo vuelo. Sagitario comprende finalmente que su verdadera naturaleza no es llegar a un límite, sino convertirse en alguien capaz de trascenderlos. Y con el fuego interior ardiendo como una estrella que ha recordado su origen, sigue avanzando hacia horizontes que no se terminan, sabiendo que el universo siempre abrirá espacio para quien se atreve a crecer sin medida.